bienvenidos a este evento de sexismo en los medios. Me presento, mi nombre es Patricio Contreras, yo soy el coordinador editorial de Puro Periodismo, que es la plataforma multimedia sobre medios de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Para nosotros es un orgullo esta instancia porque supone el trabajo de algunos meses de reformulación de nuestro proyecto, que incorpora eventos en vivo organizados por estudiantes. Nosotros estamos inaugurando una sala de redacción experimental donde hay un grupo de 26 estudiantes de pregrado de periodismo acá de la Universidad Alberto Hurtado que están divididos en distintas áreas. Hoy nos acompañan estudiantes del área de eventos, de comunidad digital y de contenido. Esta es una actividad pensada, diseñada, producida y ejecutada exclusivamente por estudiantes, y eso es un motivo de orgullo para nosotros porque implica la incorporación de este proyecto que ya cumple 10 años con los estudiantes del pregrado. No quiero alargarme, les doy muchas gracias por acompañarnos hoy y los dejo con Gabriela Gárate, que es la estudiante que va a estar moderando esta conversación. Bueno, les reitero la bienvenida y bueno, en esta instancia quisimos dar espacio a un problema que hemos visibilizado en la vida cotidiana. Y hoy existe una necesidad de combatir el machismo y el sexismo en todas las esferas y también dentro de las esferas del área de comunicación. El mal uso del lenguaje, la inadecuada cobertura de violencia de género, la escasa participación de mujeres en puestos de poder y decisión, las diferencias salariales y la discriminación de mujeres en edad reproductiva. Estas son algunas de las tantas cosas que nosotros debemos cambiar. Y para ello es relevante que como estudiantes y como profesionales identifiquemos los desafíos que tenemos para transformar esta visión actual de nuestros medios. Para hablar sobre este tema tenemos el agrado de tener en nuestra universidad a Mónica Maureira, periodista, gracias, docente de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales y editora de Mujeres en el Medio, una plataforma que nace a raíz de esto. Después nos va a estar contando un poco. Y a Karen Vergara, ella es investigadora en temas de género y medio, es conductora del programa Chicas Pesadas en Radio Hub y productora de Combinación Clave en Radio La Clave. Bienvenida. Bueno, les recordamos igual que pueden interactuar en las redes sociales con nuestro hashtag PP, Sexismo y Medios. Para comenzar quería que me hablaran un poco de su experiencia personal. ¿Cómo se dieron cuenta de que había que afrontar este problema? ¿Y cómo empezaron a desenvolverse en estas áreas? Gracias, Gaby. Bueno, gracias también por la asistencia. Bueno, Gaby hacía una pequeña introducción respecto de lo que soy. Además de periodista, soy feminista y soy bastante activista, lo que con docencia y activismo en Chile es una combinación no muy bien vista. Pero bueno, vamos con eso, ¿no? Principalmente yo diría que la experiencia que uno capitaliza tiene que ver con la experiencia del entorno y experiencias personales. Una vez que se acaba el diario La Época, que es un diario que me imagino que ustedes lo tienen dentro de algún registro en la historia del periodismo, que fue por ahí por el 98, a mí me toca o se me abre la posibilidad de poder trabajar en organizaciones de mujeres y en organizaciones feministas que además del activismo tenían un trabajo de incidencia política respecto de políticas de Estado que se estaban en ese minuto discutiendo, y de ahí eso no paró. ¿Sí? Fue una carrera que se abre ahí a propósito de poder trabajar en esos espacios y darse cuenta justamente desde la puesta de campañas de interés público, de estrategias comunicacionales, de hacer gestión de medios, cómo se abre este mundo que aparentemente es muy teórico respecto de lo que sucede con los derechos humanos de las mujeres desde una perspectiva de género y desde una perspectiva feminista, pero que a la larga da cuenta de una realidad que nos toca bastante de cerca. Yo diría que ahí parte la reflexión y bueno, después desde el trabajo comunicacional, desde la posibilidad de hacer clases, de ser profesora y de seguir, digamos, con estudios asociados o paralelos, uno hace, digamos, una suerte de trayectoria que le permite hacer una mirada crítica respecto a lo que está pasando en los medios, en las comunicaciones y en el periodismo. Bueno, primero que todo también agradecer la invitación. Yo partí con estas inquietudes, bueno, uno desde chica como que tiene ciertas motivaciones que van creciendo y que uno no le va encontrando nombre hasta como más crecida, pero
Yo estudié periodismo en la Universidad de Concepción, que era un lugar ya bastante sexista. Eran, no sé, la planta creo que eran como 13 profes, teníamos hombres, 2 mujeres, como no de tiempo completo, como que desde ahí como que partimos con muchos cuestionamientos. Y con mi mejor amiga, en ese tiempo, que es mi mejor amiga ahora todavía, empezamos a investigar como temas relacionados a sexismo, pero muy pequeños todavía, desde las salas de redacciones donde estábamos. Yo estaba en ese tiempo en Bio Chile, etc. Como que íbamos tomando noticias y nos íbamos dando cuenta que estaban mal cubiertas, que habían cosas que nos generaban ruido. Y bueno, en el año 2015, a finales, ya postulé al magíster en estudios de género de la Universidad de Chile, pero la versión en humanidades, que se hace en filosofía. Y ahí como que le encontré como un sentido como a estas inquietudes que tenía encima y me di cuenta que podía investigar desde eso, desde el área de la comunicación, que no siempre es tan usual. Como que la mayoría de mis compañeras eran todas o psicólogas o pedagogas o también actrices, pero no había otra periodista. Y siento que ahí se hizo como una mezcla súper rica desde distintos puntos de vista, porque si bien las profesoras estaban muy en lo teórico, muy no sé, estábamos leyendo feminismo latinoamericano, ¿cierto? Norteamericano, islámico, cuestionándonos cosas todo el tiempo, nos faltaba aterrizar esos conceptos a algo más actual. Y ahí como que yo igual llegaba con las noticias, empezábamos a analizar en clase, a tratar de aterrizar, como de crear metodologías nuevas para poder empezar a estudiar estas investigaciones, y ahí surgió un paper que sacamos el año pasado, que tiene que ver, bueno, a finales del 2016 diría yo, que es la comunicación y medio de la revista de la U de Chile, que es sobre los principales errores de la prensa al cubrir noticias de femicidio, donde investigamos los 5 medios más leídos del país y nos dimos cuenta cuáles eran los errores que tenían en los tratamientos informativos, etcétera, y he ido tomando esa línea como para más cosas. Karen, eres productora de Combinación Clave, un programa sin perspectiva de género. ¿Cómo es aplicar tu visión de mundo en ese entorno? Bueno, se supone que yo entré en agosto, había estado antes en Radio La Clave, pero haciendo una práctica iba como panelista a un programa que se hacía ahí en 2014. Y el año pasado se supone que me contrataron para incluir esa perspectiva de género, lo cual no se ha cumplido completamente, pero sí hay pequeños avances. O sea, logré erradicar casi en un 80% lo que es el panel de hombres, que era algo que eran todos los días 4 hombres en el panel de opinión. Hemos tratado de irlo reduciendo de a poco, incorporar, por ejemplo, más participación de organizaciones sociales que tienen que ver con el activismo feminista, pero sí ha sido una lucha constante. Y bueno, es como lo principal también, o sea, nunca quedarse atrás, o nunca quedarse dormida y ver cómo pasan las cosas por encima. Así que ese ha sido un desafío importante igual, o sea, tratar de posicionar los temas, estar pendiente de la agenda, tratar de instaurar nuevos discursos, y eso sí ha sido difícil, o sea, hay que decirlo. Además que igual en el área de producción, para una persona menor de 30 años sobre todo, como que tienden a pasarte un poco por encima, en el sentido de que todos sienten que tienen más potestad que tú para darte un consejo, una opinión o algo, y ahí es súper importante defender las ideas. Y yo creo que en eso sí he sido como súper intransigente, se podría decir. Y hemos tenido también discusiones como equipo, que son normales en reuniones de pauta, que yo no quiero este panelista por este tipo de cosas, tratar de no promover los discursos de odio camuflados de libertad de expresión, que es algo que igual lamentablemente ahora se está viendo mucho. Mencioné la pregunta, Mónica, ¿cómo es trabajar en un entorno que no tiene tu visión de mundo? Bueno, uno tiene que generar ciertas corazas, ciertos mecanismos de resistencia, pero por cierto, tal como decía Karen, generar también ciertas estrategias que permitan finalmente sacar el trabajo adelante. En general creo que han coincidido que las voluntariedades, digamos, las inquietudes personales con un entorno y con un contexto que ya el tema está bastante instalado. Yo diría que es más bien en los espacios de lead, en los espacios donde se toman las decisiones de poder, donde todavía el tema de incluir una perspectiva de género, trabajar con un enfoque de derecho, o trabajar los enfoques de derecho, pero respecto de lo que sucede con las mujeres, todavía hay resistencia. Pero la misma presencia de todos ustedes acá
da cuenta de que es un tema que genera inquietud y que, claro, tiene que ver con probablemente sus experiencias personales, pero también lo que está pasando en el entorno. Entonces, yo creo que hay un proceso que está coincidiendo, creo que respecto y puntualmente lo que está sucediendo con las mujeres en los medios de comunicación, es un tema que, si bien nosotros lo tenemos identificado como un fenómeno global a propósito de lo que pasó en Hollywood, era un tema que tarde o temprano, quienes ya estábamos involucrados en este trabajo, sabíamos que iba a empezar a salir en Chile, y ya está saliendo, y lo más probable es que en un par de años más tengamos muchas más denuncias, mucho más testimonio, y que de alguna manera la institucionalidad mediática se obligue a darse ciertos mecanismos de autorregulación o protocolos. Bueno, eres docente de la Universidad de Diego Portales y te quería preguntar, que también es una pregunta extendida a ambas, ¿qué puede entregar un docente a periodistas que están en formación para tener un buen tratamiento de estos temas? Bueno, eso queda, yo diría que en la mayoría de las universidades, salvo como la experiencia que puede tener Karen en magíster o diplomado, postítulos puntuales, donde el tema expreso tiene que ver con una perspectiva de género, queda bastante, digamos, a la actitud individual y particular que pueda tener un profesor o una profesora respecto a estos temas. Hay un diagnóstico no solamente en Chile, sino que un diagnóstico bastante generalizado a nivel de Iberoamérica, que dice que justamente son las universidades las que están manifestando un rezago al no incorporar una perspectiva de género en el desarrollo docente o en las mallas curriculares. Entonces, por lo tanto, está la voluntad de quien hace la clase, eventualmente está la voluntad de tomar ciertos contenidos que uno pueda problematizar desde esa perspectiva, pero sin duda y sin lugar a duda, yo creo que el mayor desafío es ver cómo nosotros incorporamos en las mallas curriculares de la formación de periodistas, de publicistas, de diseñadores, en las carreras de cine, incorporamos una perspectiva de género y de derecho para poder justamente trabajar en cambios que son culturales. Es decir, podemos tener leyes muy sofisticadas, con sanciones muy altas, con condenas ejemplares, tener cada cierto rato un caso como espantoso como el de Návila Rifo o el que hubo ayer, pero si nosotros no generamos cambios más consistentes desde la formación y desde espacios de discusión y debate como este, la verdad es que van a ser experiencias un poco frustrantes, ¿no? Generar un debate durante 2 días que en un mes se va a volver a reeditar, ¿sí? O sea, tienen que haber cambios más estructurales de base. Sí, o sea, yo creo que la necesidad es ahora. También pasa mucho que, bueno, debería a lo mejor poder implementarse de mejor manera esto de las cátedras libres de género, pero que también apunten a un estudiante integral, o sea, no tan solo a dividir, por ejemplo, a periodistas, a publicistas, o etcétera, sino que también incluir, por ejemplo, el área de la medicina, que también es un área que ahora se está enfrentando desafíos súper importantes en temas de derechos, también derechos civiles y también derechos con la comunidad LGTBI, por ejemplo. Desde el periodismo también, que es donde se cae siempre como en muchos errores a la hora de tratar este tipo de noticias, también con la gente de publicidad, con la gente de creatividad. El año pasado me tocó, como en abril por ahí, hacer una clase en la UDLA de Viña del Mar y en la Universidad Católica Valparaíso, pero que le habían solicitado estudiantes de interpretación de allá. Y me contaban de que estaban, bueno, con su profesor jefe, ¿cierto? Con Pedro Pavés, que fueron muy cordiales conmigo. Ellos tenían esta inquietud de que siempre les enseñaban a interpretar textos más bien relacionados al área de negocios, al área de relaciones internacionales, pero que nunca habían abordado temas de género. Y que sentían que podían quedar un poco como expuestos si les tocara más adelante en algún trabajo, o también en la vida cotidiana, trabajar con ese tipo de temas. Entonces preparé una clase como de 2 horas y ellos la iban subtitulando al inglés también aparte inmediatamente, y fue una experiencia completamente enriquecedora para ambas partes. O sea, desde para mí, que lamentablemente el inglés como que no es mi fuerte, hasta para ellos que para prepararse semanas antes me empezaron a preguntar qué autores iba a citar, qué iba a mencionar, qué repaso iba a hacer como de qué áreas del feminismo, y bueno, traté de hacer algo súper integral y transversal, o sea, que abordara como desde las primeras inquietudes de lo que tenía que ver vivir en una sociedad más bien patriarcal hasta lo que estamos ahora, como exigiendo nuevos derechos, recuperando también derechos que habíamos perdido.
Entonces, siento que ese tipo, por ejemplo, de actividades son súper enriquecedoras y deberían realizarse más, o como lo que estamos haciendo hoy día, pero lamentablemente siguen siendo los menos. Y ya ni siquiera es por un tema de recursos muchas veces, porque bueno, acá sabemos que la mayoría de las veces hemos ido, pero a donde nos llamen finalmente, y ha sido a colegios, universidades, y en las condiciones que sea, como que es muy difícil que uno diga que no. Pero finalmente también va en un tema de voluntad, y ahí yo creo que igual el rol de los estudiantes es clave, de solicitar este tipo de actividades. Por ejemplo, también el año pasado, en la Universidad de Concepción, por ejemplo, que es un lugar donde no me van a llamar académicamente para ir, sí las estudiantes organizaron un taller, participamos, necesitaban instruirse en ciertos temas, iban a realizar una denuncia potente. Entonces, finalmente, si no se encuentra dentro de la academia, que se genere el espacio dentro de los mismos estudiantes. ¿Cuál creen que es hoy la posición de los medios respecto al machismo y al sexismo? ¿Yo te puedo compartir? La que quiera. ¿Parto yo? Yo creo que los medios de comunicación a nivel de instituciones son los que están quedando más rezagados en este tipo de discusión. Es decir, sin lugar a dudas, y cada vez me reafirmo más esta reflexión, que puede ser, por cierto, muy personal y quizá, por lo tanto, a ustedes les puede parecer como sesgada, pero cuando todos creen que esto cambia y que va a cambiar porque tuvimos señales como la sanción del Consejo Nacional de Televisión por la lectura del informe forense de Nabila Rifo en el matinal del 13, que tuvimos sanción a propósito de un reportaje en informe especial también por el Consejo Nacional de Televisión a propósito de que le dieron tribuna a la defensa de Mauricio Ortega, es decir, que hemos tenido algunas señales, algunos signos que uno dice ya, ahora sí, de verdad que son prácticas que no cambian. Es decir, la cobertura en vivo que dieron ayer respecto del cuerpo de esta adolescente, porque es una niña de 17 años, fue realmente, para los que tuvimos la oportunidad de verla, fue desastrosa. Desastrosa en términos de género y desastrosa respecto de cuáles son las exigencias que tenemos que tener nosotros como comunicadores y como periodistas. Es decir, además de todos los lugares comunes, los clichés, es decir, reiterar que lo reiteraron, yo creo que casi todos los noteros o todos los reporteros que estaban ahí, es decir, que se presumía que había la intervención de terceros. Yo decía, pero ¿cómo se va a presumir que va a haber o no intervención de terceros si hay un cuerpo botado en una basura con casi que 3 meses de data de muerte, que además había partes del cuerpo? Es decir, yo decía, bueno, las mujeres seremos capaces de descuartizarnos, o sea, de verdad, y además toda la intencionalidad de agregar pantallas para tratar de vincular ese caso a la desaparición de otra mujer joven que además está embarazada. Entonces era el despacho en vivo, en la pantalla grande, y la pantalla más chica, el periodista en la entrada de la casa de Fernanda Maciel, tratando de hacer, inoficiosamente, pero con toda la intencionalidad de subir el rating, tratar de ligar ambos casos. Y cuando ya no había más información que aportar, porque en realidad le preguntaron 500 veces a la policía exactamente lo mismo, después de lo dramático que era eso, cierran el programa comiendo unos tallarines con salsa de tomate y festinando respecto de lo rico que eran los tallarines con salsa de tomate. Entonces, en un medio que ya ha sido sancionado por esto. Entonces uno dice, ¿dónde está el problema? En la línea editorial, en los editores, en la producción, en los que están expuestos en la pantalla. Es decir, ¿qué es lo que falta? Porque de verdad que, entonces yo creo que se resisten. Finalmente hay una resistencia que no tiene que ver ni con la sociedad civil que denuncie o no denuncie, que no tiene que tampoco tiene relación con que no haya disponibilidad de personas que, como dice Karen, uno vaya y le haga la charla, le explique, le saque el ejemplo. O sea, de verdad es una resistencia. Y una de las resistencias que yo me atrevería a lanzar como hipótesis, que incluso la podemos discutir, es que en general está instalada la idea, y esto no es una discusión que tenga que ver solo con el periodismo, sino que con la ciencia y con la ciencia social en particular, que nosotros al hablar de perspectiva de género perdemos una suerte como de neutralidad, y de verdad ya basta. Es decir,
es que el periodismo no puede ser neutral. Hay situaciones como esta, como hubo otras situaciones en nuestro pasado reciente que tiene que ver con la violación a los derechos humanos de las personas, que no se pueden tratar con esta neutralidad como aséptica. Entonces, de verdad que a mí cada vez me preocupa más. Creo que hay un pensamiento crítico, pero creo que todavía hay que seguir insistiendo respecto a que hay que mejorar la formación y mejorar las prácticas de manera autodidacta o con posgrado o con capacitación, no sé, de buena onda, pero hay que hacerlo, porque es muy grosero verlo. Para los que le interesa el tema es muy grosero verlo. ¿Me puedes repetir la pregunta ahora sí? Porque está... ¿Cuál es la posición actual de los medios frente al machismo y el sexismo? Bueno, la posición actual, como creo que Mónica lo explicó súper bien, ha sido nefasta. O sea, yo no he visto ninguna evolución de lo que ha pasado en los últimos años hasta ahora, a pesar de que se están haciendo más talleres, a pesar de que se están haciendo más clases, a pesar de que estamos tratando de abordar el tema desde las mismas escuelas de periodismo, que finalmente es donde también donde después van a ir nuevos trabajadores, ¿cierto?, a los medios. Pero esto también responde a algo que lo intentaba justificar, o sea, explicar en este paper que te mencionaba, que tiene que ver con los principales errores que precisamente cometen los medios a la hora de cubrir este tipo de noticias, y entre ellos, por ejemplo, y que lo pudimos ver ayer y lo hemos podido ver en los matinales y también en estos canales que uno a veces piensa más serios, entre comillas, que son dedicados 100% a noticias, por ejemplo, que a los victimarios de casos relacionados con violencia de género siempre caen en tres estereotipos que son súper marcados por la prensa. Uno es la justificación en el alcohol o las drogas, siempre, o sea, como que las sustancias lo obligaron o lo indujeron a hacerlo, ¿me entiendes? Que también es un concepto súper errado finalmente, porque uno no anda después de un carrete asesinando a su pareja, por más banal que suene. Por otro lado está la mirada desde la extrañeza, que siempre se hace como una especie de currículum del victimario, nunca de la víctima. Por lo demás, de la víctima siempre sabemos que es mujer y nada más, y si es que fue mamá, y si es que tuvo hijos, y listo, y si no dejó hijos, bueno, no era tan terrible. Finalmente también pasa ese tipo de estereotipo que es muy brutal también. Entonces esta mirada de la extrañeza, que por ejemplo no sabemos cómo lo hizo, era un excelente marido, era un excelente vecino, salen personajes secundarios o terciarios a opinar sobre el hecho, también obviamente como un recurso que se explota hasta el infinito, como lo decía Mónica, que es el vecino que vio algo, que una sombra, que nunca escuchó nada, el que sea. Y por otro lado es la apartación de la sociedad, que podría venir siendo, por ejemplo, lo que ocurrió con el Tila en su momento, que ya es un monstruo que se aparta que no es alguien que estaría, por ejemplo, comúnmente entre nosotros. Entonces, este tipo de coberturas lo que hacen finalmente es situar al victimario como una persona que nosotros podríamos no conocer nunca, siendo que el victimario generalmente, sobre todo en casos relacionados con violencia hacia la mujer, está dentro de la misma familia, que en este caso, por ejemplo, en el de ayer, fue el hermano y la expareja. Entonces, parte por ahí uno de los errores de los medios, y que además cuando transmiten estas noticias en televisión te da la impresión de que nunca te van a pasar a ti, de que le van a pasar a una otra persona de otra clase social o que se desenvuelve en otro ambiente, y que fue también lo que pasó con Bienvenidos, donde por ejemplo en algún momento Martín Cárcamo justifica lo que le pasó a Nabila Rifo diciendo de que ellos venían de un entorno más marginal y que en ese lugar las peleas por plata pueden conducir a cosas como lo que pasó. O por ejemplo también lo que pasó hace muchos años antes con un caso que debería haber sido un pilar fundamental para abandonar este tipo de periodismo, que fue el del psicópata de alto hospicio, por ejemplo, donde hasta las mismas autoridades cayeron en el juego de hablar de que habían escuchado, habían oído que las niñas se habían ido en un camión a prostituirse a otro país, o que habían o sea, como corrido rumores bastante espeluznantes sobre lo que habían hecho ellas con sus vidas. Y por otro lado, bueno, eso nos lleva también como al imaginario de cómo es la víctima ideal para los medios también, y que ya lo había mencionado antes. Una es la víctima abnegada, o virgin, que se denomina en inglés, según Helen Benedict, que es una teórica relacionada con los medios de comunicación en Estados Unidos, que habla de esta víctima que o iba camino a su colegio, camino a su trabajo, o tenía hijos, o era madre de familia, abnegada, no trabajaba, etc. Y que es una víctima ideal, una víctima que se idealiza o que es una especie de mártir.
Lo que no ocurrió, por ejemplo, en el caso de Nabila Rifo, o sea, ya recordemos que se reveló hasta su peritaje sexual al aire. Y por otro lado está la víctima Bam, que claro, es como la víctima que iba caminando sola de noche, o que iba a una fiesta, o que andaba con falda, o que, etc. Y que también la prensa se encarga, o de viajaban solas, por ejemplo, cuando fue el crimen de las niñas argentinas de Montañita, en Ecuador. Entonces, tenemos a los medios reproduciendo estos tipos de idearios de víctima y victimario todo el día, a todas horas, en todos los programas de televisión, ya sean matinales, que son supuestamente de entretención y magazine, junto también con noticias como noticiarios que deberían tener una perspectiva mucho más seria, y finalmente la gente se queda con eso. Y se queda con eso y se queda con la portada. Los medios también de prensa escritos también tienen, los medios digitales también tienen una responsabilidad ahí bien grande. El clickbait también le ha hecho bastante daño a cómo se cubren las noticias. Y bueno, referente a también, por ejemplo, las imágenes o los videos que se utilizan en este tipo de noticias, hay toda una construcción más incluso, que va desde evaluar, por ejemplo, en México se hace harto, que se habla de la verticalidad y la horizontalidad en la fotografía relacionadas con asesinatos de mujeres. De, por ejemplo, como siempre se muestra a la víctima en una posición horizontal, ¿cierto? Cuando ya está cubierta con el saco. O bueno, la prensa mexicana es mucho más morbosa todavía, entonces a veces hay fotos de los cadáveres en la televisión o en los medios. Y siempre la figura masculina, ¿cierto?, erguida, ya sea desde el oficial de la policía hasta el detenido, etc. Y como que todos esos imaginarios también van construyendo la forma en que la gente toma las noticias. Yo quisiera agregar una sola a lo que decía Karen, que hay un tema también que en estos temas perdemos la capacidad de interpelar a la autoridad que tenemos frente o interpelar a los entrevistados, a las personas entrevistadas. Y en eso, claro, lo más evidente, si por un efecto de lupa, es la televisión. Pero si uno revisa, por ejemplo, casos graves de discriminación o casos graves de violencia, es decir, el periodista o la periodista que está reporteando se compra el parte policial y se compra las declaraciones del fiscal o del perito que reproduce exactamente lo mismo que ya tenemos instalado en sociedad, que en realidad el tipo era un celópata, cuando por lo menos uno trata como de indagar con todas las amistades que estudian psicología, que esa patología no existe, y tenemos a peritos de la policía de investigaciones hablando de celopatía, o tenemos otros voceros también, ex policía o policía de matinales, que hablan sobre la infidelidad como factor de... Eso es lo más brusco, y tenemos otros matices donde tenemos colegas nuestros que no tienen toda la información a la vista para poder entrevistar, por ejemplo, a una Loreto Iturriaga, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan del episodio de...? No tienen toda la información, y eso no es aceptable cuando nosotros tenemos un periodista haciendo una entrevista en el ámbito económico, por ejemplo. No sería aceptable que el periodista no tuviese toda la información a la vista respecto de cómo cambia los fondos de la AFP desde el grupo A hasta el grupo E, si quieren entrevistar a un, ¿cómo se llama? José Piñera. Eso. Bueno, creo que nos dejaron súper claro la posición de ahora que tienen los medios en estos temas, pero les quiero preguntar algo que yo creo que es clave para quienes estudiamos periodismo y para los periodistas. ¿Cómo podemos desde nuestra disciplina enfrentar este panorama? ¿Qué hago yo o qué hacen mis compañeros como estudiantes para poder enfrentar? Bueno, primero le pueden exigir a sus profesores y a sus profesoras que incorporen en sus cátedras perspectiva de género y perspectiva de derecho. Y para eso tienen instancias, yo me imagino, tanto en esta universidad como en otras, claustros, jornadas de reunión, consejos de escuela, como para poder plantear estos temas. Segundo, siempre tienen una profesora o un profesor que manejan estos temas, con los cuales ustedes también se pueden aliar para hacer talleres N cantidad de veces. Por otro lado, para efectos nuestros, digamos, del periodismo, el Colegio Periodista, no sin resistencia, digamos, estaba funcionando con una comisión de género de hace 2 años y medio, donde para sorpresa nuestra, porque fue absolutamente sorpresivo, a propósito de lo que fue la marcha del 8 de marzo, se convocaron todas, incluyéndolos a ustedes también, los centros de estudiantes de periodismo, de facultades de comunicaciones, a la marcha y a trabajar, digamos,
en la campaña que tiene la Comisión de Género para problematizar esto en los medios de comunicación. Me imagino que están al tanto que firmaron una declaración que se llama los medios nos avergüenzan, ya, muy bien. Donde no estaban todas las universidades, pero por cierto, un número importante, lo que nos habló inmediatamente que hay un cambio generacional sumamente interesante, donde tenemos que derribar todos nuestros prejuicios, porque está ahí la Católica, la Universidad de los Andes, la Universidad del Desarrollo, que uno dice, bueno, estos temas no llegan allá tan arriba, digamos, pero para que vean que los temas están súper instalados. Y yo creo que la formación de pares. O sea, de verdad, más allá de... yo trato de relacionarme, digamos, con quienes estudian periodismo como que son colegas míos, digamos, es decir, aunque sea el primer año y aunque uno pueda aportar en la formación, pero yo creo que hay instancias y hay periodistas y probablemente otros comunicadores que estarían dispuestos a hacer una formación de pares justamente en estos temas. Sí, creo que estoy súper 100% de acuerdo con lo que dice Mónica. Y lo principal, insistir. O sea, insistir desde los profesores. Bueno, yo siempre fui súper crítica de lo que estaba estudiando y exigir, y si no se da, buscar también por fuera. O sea, periodismo no es una carrera que uno aprenda solamente dentro de la sala, dentro del aula. Entonces, leer más, hay recomendaciones, se pueden contactar con alguien, no sé, yo creo que Mónica, yo siempre hemos tenido disponibilidad cuando nos preguntan por Twitter, o de repente uno comparte carpetas a veces en Google Drive con algunos textos o capítulos específicos, etc. Y tener hambre siempre de investigar. O sea, yo creo que estamos igual en un momento donde también podemos dar a conocer nuestra opinión, y estamos en época de lugares donde escribir, donde mostrar trabajos audiovisuales, donde hacer fotografía de una manera mucho más barata de lo que podría haber sido hace 20 años atrás. Entonces siento que hay que aprovechar esas herramientas, ir a las charlas, hacer talleres, también tomar el conocimiento de uno, tomarlo uno mismo. O sea, por ejemplo, si quieres conocer la realidad, por ejemplo, de la comunidad trans en Chile, por ejemplo, empezar a hacer investigación en el tema, contactarte, preguntarle, ser siempre muy preguntón, porque no nacimos tampoco sabiendo, y sobre todo en estos temas que han ido empezando a calar más fuerte ahora en la sociedad, es necesario que sepamos también cómo comportarnos adecuadamente, por ejemplo, frente a una entrevista. A mí me tocó el año pasado en el Desconcierto, en un reportaje que subí, entrevistar a Lilith Herrera, que es una activista trans y travesti, que le ocurrieron 2 abusos en una misma noche, una noche que se quedó sin bus para volver a Valparaíso, acá en Santiago. Y fue todo un desafío también plantearle a ella y preguntarle cómo quería su relato. Ella no quería ser estigmatizada como víctima una vez más, no quería que el relato incluyera, ella gritó, ella lloró, ella aquí, ella allá, porque lo que finalmente estaba buscando era un afán de contar lo que le pasó, pero sin volver a caer en una victimización extra. Y pasó que ese reportaje lo copió otro medio, que fue el Clinic, y le agregaron cosas que hicieron que cambiara completamente el relato. Por ejemplo, abusaron de la palabra del horror, de lo trágico, incluyeron partes que ya no había dicho, como desde el dolor, desde la rabia, etc., que no estaban incluidas en la entrevista por una razón, porque ella no quería que aparecieran. Y eso fue bastante difícil. O sea, hubo que pedirle, ¿cierto?, al Clinic que bajara la nota, o que la volvieran a citar con el medio de donde la sacaron, ¿cierto?, a quien había hecho la nota. Y sobre todo, para mí lo más importante era que si iban a replicar un contenido, que lo hicieran respetando con la forma en que fue publicado. Entonces también estar súper alertas a eso, que cuando escriban un texto también se preocupen de que es expuesto como ustedes querían. Ahí pelear con el editor es difícil, siempre es difícil pelear con los editores, porque finalmente es una voz externa que no estaba en el momento en que tú hiciste tu trabajo. Y me pasó que en el magíster una profe, pero referente a los temas de tesis, era como cómo defender la tesis sin que los profes te jodan en el intento, los profes como guía o los que te están mirando, fue el hecho de que me dijera: nadie más conoce en esta sala tanto de ese tema como tú, porque tú lo investigaste. Entonces lo correcto es que se le dé la cobertura que tú querías. Y yo sé que eso siempre es difícil, pero la idea es lucharlo siempre. Como que no esperar a tener más poder, o tener más edad, o tener más rango, porque si no se nos puede ir la vida en eso.
Bueno, a raíz de esto también nacimos Mujeres en el Medio. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata? Sí, bueno, a mí me encantaría que Mujeres en el Medio fuera un espacio para que todos ustedes pudieran escribir. Nace de dos inquietudes o con dos deseos. Uno tiene que ver con que cultivemos algo que también creo que como colegas no tenemos, que es trabajar la crítica de medios, ¿sí? Creo que no hay espacio en Chile y en los medios de comunicación donde hagamos una suerte de recursividad y seamos capaces como de criticarnos nosotros mismos respecto de nuestro trabajo. Y que esa crítica sea desde una perspectiva de género, desde una perspectiva feminista y con un enfoque de derecho. Así nace, no es fácil escribir, nos cuesta mucho generar opinión, o sea que nosotros mismos salir, digamos, de este afán de informar de manera objetiva y poder opinar respecto a lo que estamos viendo. Y es un espacio de articulación que además reúne voces no solo de Chile, sino que también estamos tratando de conectarnos con periodistas mexicanas, con periodistas de Argentina y pensando con algunas otras colegas también, porque todavía es un espacio que está en formación. Creemos que puede ser un súper espacio y desde aquí la invitación para que se publiquen todos aquellos reportajes de investigación que ofician de tesis, tesinas y otras, que quedan alojados en las bibliotecas de nuestras universidades y que no tienen luz pública y que de pronto son muy buenos trabajos. Entonces, desde ya la invitación, y nace como eso, como un espacio en que tengamos menos restricciones, comillas, del apuro de escribir, ciertamente menos restricciones editoriales, porque hasta ahora la única que edita soy yo. Por lo tanto, además del rigor, el estilo se respeta, por cierto, pero lo demás tiene que ver todo con temas gramaticales, de ortografía y consulta respecto a cosas que una no entiende, ¿sí? Pero está ahí como un espacio que para articularse, para escribir, que ojalá nos apropiemos muchas y muchos de eso. Y nada, invitados, nace como una salida política a estos silencios que de repente se manifiestan en otros medios que no reconocen, creo que yo, salvo el desconcierto, que dicen sí, nosotros estos temas nos interesan y los queremos poner y queremos que se visibilice cuál es el rol que están teniendo las mujeres o a quienes quieren dar una pelea, digamos, desde una perspectiva de género en las comunicaciones. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta para nuestras invitadas. Hola. Hablar ustedes de la última vez de los editores. Entonces, mi pregunta es, enfocado precisamente en los editores de la prensa escrita, ¿cuáles creen que son las principales trabas que ellos colocan que deberían cambiar? Yo creo que las principales trabas que tienen vienen precisamente que o provienen de una escuela muy antigua, con lo cual no quiero menospreciar a nadie que venga de una escuela muy antigua, pero sí que nos han actualizado en lo que estamos discutiendo ahora. Y que para muchos de esos editores, por ejemplo, puede que estos temas sean buenismo, como le dicen a veces, o corrección política, o no sé, como que no están tan conectados con estos temas. Yo siento que ahí se pierde bastante. Creo que las principales trabas parten desde ahí, desde el desconocimiento y también de algo que quedó súper arraigado desde la dictadura, que también es la autocensura. Y que muchas veces funciona de una manera súper invisible, pero que está ahí latente siempre, que es pensar que puede que al auspiciador no le guste esto, o puede que a la marca no le guste esto, porque los medios además finalmente se sustentan en base a eso, o al director no le guste esto, entonces ni siquiera son capaces de darle una vuelta al tema o de aceptarlo y después ver lo que va a pasar, sino que se censuran o se autocensuran desde antes. Y eso lo hemos conversado antes y siento que también es un factor que contribuye a este sesgo finalmente. Sí, yo reforzar lo que decía acá, o sea, yo creo que hay un tema de actualización de conocimiento, pero también que los medios están instalados en una cultura que es absolutamente discriminatoria, o sea, no vienen trasplantados los medios de comunicación de Júpiter, es decir, están instalados en una sociedad que es discriminatoria, que es machista, que es patriarcal, donde las relaciones de poder son súper desiguales, entonces operan en eso. Y más que tenemos una formación donde no podemos perder neutralidad, donde podemos ser
sumamente objetivo a la hora de formar opinión o de producir contenido, de producir información. O sea, son factores que se juntan y generan eso. Lo que a mí me preocupa, más que lo otro, porque lo otro es un trabajo de largo aliento, que yo me imagino que en algún minuto lo vamos a poder resolver, es el tema de la actualización. Porque el mundo, esta globalización, todos los países con los que nos encanta compararnos, están mirando otra lógica. Piensen ustedes que después del tema del Me Too y del Time Up, el New York Times contrató una editora para ver temas de género. La cooperación internacional ha destinado millones y millones de dólares a tratar este tema. Hace un día atrás, Naciones Unidas resolvió acoger una serie de recomendaciones respecto de cómo los estados tienen que empezar a trabajar con los medios de comunicación y la situación de las mujeres con perspectiva de género y en las tecnologías de la información. Hace 2 días atrás, Naciones Unidas, que yo diría, ya, todos llaman así que Naciones Unidas está dominada por Estados Unidos, ya, pero más allá de eso, ¿sí? Son discusiones que están instaladas en esas conversaciones globales. El Parlamento Europeo lleva 2 años, más de 2 años, diría que como 4 años, hablando de este mismo tema. Es decir, cómo los medios de comunicación siguen reproduciendo los estereotipos de género, cuáles son las condiciones en que las mujeres están trabajando al interior de los medios de comunicación, cuántas mujeres son propietarias de medios de comunicación, cómo se distribuyen los poderes de la mujer al interior de los medios, en la producción, en la dirección, en la programación, en la edición, etc. Entonces, si yo como editor, como editora, no me hago cargo de estos discursos, la verdad es que sí, tenemos un problema de actualización, pero no sé qué estamos leyendo. O sea, digo, por el consumo de información, ¿no? Hola. Hola, quería preguntarles acerca, se nombró una de las notas que leí de Mujeres en el Medio. Me llamó la atención y me preocupó bastante, la verdad, que se mencionara que hay un ambiente de preocupación, porque no hay procedimientos internos de revisión y de denuncia. Entonces, claro, ustedes hablaban de lo que ya es hacer público una denuncia, publicarla, pero antes de eso creo que hay otro paso que es decir, mira, me pasó esto y comentarlo. ¿Cómo promueven esos espacios dentro del espacio de trabajo para que alguien se atreva a denunciar, que es lo que definitivamente más cuesta? ¿Cómo se realiza el acompañamiento? Yo creo que hay varios temas a propósito de la denuncia. No sé, déjame mirar cuál es. Bueno, no importa, pero me va a hacer cargo independiente de saber cuál es el texto. Pero, mira, en la misma lógica de que ustedes probablemente se están dando o que le hace ruido a propósito de lo que ha pasado en las universidades, en todas las universidades o en buena parte de las universidades a propósito de las denuncias de acoso sexual y acoso laboral en nuestras instancias, se generaron protocolos y procedimientos que implicó hacer toda una mirada al derecho internacional, a cómo ha evolucionado el derecho de las mujeres en ese sentido y cómo se ha incorporado la perspectiva de género. Yo me atrevería a decir que los medios de comunicación como empresa, ¿sí? Porque los medios de comunicación son empresas, si te contratan, te pagan, funcionan con esa lógica, no tienen estos mecanismos, ¿sí? Sí, no tienen, o sea, las mujeres que en este momento se están sintiendo vulneradas en términos de acoso laboral, ya tenemos un caso bastante público al respecto, o acoso sexual, no tienen procedimientos incorporados en sus reglamentos, ¿sí? Bajo la línea, si tú quieres, de recursos humanos, no están incorporados. Y piensen ustedes que uno pensaría que debiesen actuar a propósito de lo que dice el Código del Trabajo, ¿ya? Pero hay que canalizar esas denuncias. Y como institución del trabajo, como centro del trabajo, yo me tendría que hacer responsable, así como me hago responsable de que se pague la salud, que se pague la asistencia social, protección social, que se pague, no sé, un bono por movilización. Yo debiese preocuparme de esto, porque si no, esto va a generar el cuento del lobo. O sea, de tanto, después se va a terminar desacreditando a quienes están denunciando. Eso por un lado, pero tenemos otro que tiene que ver también con casos que están ahí públicos, que son las mujeres que decidimos investigar situaciones de violencia fuera de los medios tradicionales. Y ahí se nos abre una tremenda caja de Pandora, porque muchos podrían pensar, principalmente los denunciados, que los medios alternativos no son mecanismos de denuncia y ¡pum!, se instala la querella por injurias y calumnias, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Y eso se los dejo como inquietud porque ha sido muy interesante, en que en el caso de una de esas investigaciones, que se va a querella, la Corte de Apelaciones dice, momento, y por primera vez y por buena vez, momento, pero aquí Chile ha firmado tratado internacional en temas de violencia que hace absolutamente justificable que esto se investigue en los medios de comunicación porque la discriminación y violencia de género contra las mujeres es un tema de interés público. Lo dice la Corte de Apelaciones, ¿sí? Y después hay otro caso más o menos similar, donde la denuncia va por Vimeo, ¿sí? No por una página web que, comillas, no es medio con representación legal, y la Corte de Apelaciones también dice, que también es súper interesante, dice, si esta investigación que usted hizo, o sea, no, dice, la investigación que usted hizo está muy correcta, está muy bien hecha. Esta investigación debiese haber sido motivo de una publicación o de un reportaje en cualquier medio tradicional. Entonces, nuevamente, tenemos estas dos líneas, una línea de lo que está pasando por fuera, con la inquietud que podemos tener nosotros lógica de poder denunciar esto, y con lo que está pasando al interno. Entonces, me parece sumamente interesante las señales que se están dando de instituciones súper respetadas, como el Poder Judicial, no digan nada, que nos están dando más elementos para decirle a los editores y para decirles a la editora, ojo, porque este tema ya no puede ser soslayado, ¿sí? Y implica además que usted se forme, lea, investigue, ¿sí? Pueda profundizar más en esto para que finalmente no terminemos diciendo que la mató por celos, ¿no? O porque la quería mucho, ¿sí? O que en una de esas hubo participación de terceros en lo que pasó ayer con Alexi en la Pintal, ¿no? Hola, me presento, yo soy Brian, soy enfermera. Estoy muy perdida en pasar nada, pero como tú comentaste, también el tema que nos aborda todo lo que somos de salud. Yo egresé en la Universidad de Desarrollo. Efectivamente, si los temas no llegan arriba, yo venía acá a escucharlo. Y lo que me llama la atención es que a nosotros como clínicos o bien como personas, tomamos los medios no solamente como el diario y la radio, sino que ya las redes sociales también es un medio de comunicación importante, y sobre todo que a mí también me cala mucho el momento de cuando se presta información en los medios de comunicación, sobre todo los marginales, que a nosotros también nos mata mucho. Pero mi problema, o lo que más me llama la atención, es cómo se está tratando esto de la libertad de expresión, o la autocensura o la censura a otros. Porque en el momento de que uno habla de lo que es feminismo, trans u otra temática, siento que en un momento ya no está permitido expresar la opinión como solía hacerse, lo cual también me parece bien, porque la libertad uno tiene que proyectar. Pero también lo que me pasa es que hay veces que las opiniones ya no se están tomando con un peso, o bien como tú dices, cuando no es un medio tradicional, tampoco le dan el peso que podría darse. Por ejemplo, Falda Corta, que es un medio de publicación en Facebook donde muchas mujeres publican su historia, cómo ellas vivencian lo que es tanto violencia, distintas cuotas. No lo tomo con un peso porque es una opinión, una historia o simplemente es como ya cultura popular. Entonces a mí lo que me preocupa, o lo que te pregunto a ti también, es cómo tú ves la presencia de lo que es la libertad de expresión y la autocensura en estos momentos donde hablar libremente en teoría ya no es tan libre. En redes. En redes o también en conversación casual, porque esto de los medios, y yo no la puedo tomar solamente, ya son medios de comunicación. O sea, formas de violencia, por ejemplo, al hablar, ya está. Pero que la gente todavía se sigue ofendiendo, o que nosotros, por ejemplo, cuando nos llegan pacientes que en el carnet dice Juan, pero ella es María, yo tampoco puedo andar diciendo ya Juan, no. ¿Sí? Pero hay otros que siguen llamando ya Juan en la lista de espera. Y todos vieron que tenemos que, ¿entendés? Entonces, igual, efectivamente, hay vieja escuela, hay nueva escuela, pero me preguntaba también en eso, ¿qué pasa con la libertad de expresión? Porque yo también puedo decirle como, y me ha pasado 1000 veces, no puedes estar diciendo esa cuestión, ¿cachai? Dicen, ya no se puede decir nada. Y ahí te cae el agua, porque decir, claro, tú tienes la libertad de expresar lo que quieres decir, pero siempre con un toque, o sea, ahí efectivamente se está perdiendo, se mantiene la libertad de expresión en la autocensura que está pasando con eso. Eso lo digo desde mi opinión, desde que Sí. Sí, una parte. Yo siento que en Chile por lo menos, o en Latinoamérica, está súper mal entendido el concepto de lo que puede ser libertad de expresión.
Siento que yo creo que todo parte desde ahí. O sea, desde que le damos cabida pública a una persona que, por ejemplo, avala que se ponga, por ejemplo, en libertad a presos que estuvieron involucrados en delitos de lesa humanidad, por ejemplo, hasta permitir que en un programa humorístico, en un programa de televisión, se siga vulnerando, por ejemplo, a una mujer trans, o que se sigan haciendo chistes sobre el sexo biológico que tuvo, etc. Entonces ya partimos desde ahí con una mala interpretación de lo que es libertad de expresión. Yo siento que eso es fundamental. Y ahí hay que hacer un trabajo también conjunto para entender qué es lo que es libertad de expresión y qué es lo que no. Hace poco, y con un caso que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿cierto?, de medios no sexistas, pero que yo creo que es más fácil entenderlo desde ahí, por ejemplo, lo que ha pasado con el movimiento antivacuna. Que, por ejemplo, muchos medios de comunicación contactaron a científicas como la María Paz Bertoglia, entre otras, para decirle, oye, queremos hacer un debate en televisión con alguien del movimiento antivacunas y contigo para tener las dos visiones de este tema. Este tema no tiene dos visiones. O sea, no se trata de dar o no libertad de expresión, se da del hecho de que el movimiento antivacunas no tiene el mismo sustento teórico, ni científico, ni académico, ni nada, respecto a lo que es realmente lo que es la salud pública. Y finalmente los medios siguen tratando de reproducir de que es libertad de expresión tener esas dos visiones, o por ejemplo con lo que pasó de Nabila Rifo, que buscaron a familiares de Ortega o a la vecina o a la mejor amiga que salió no sé, a las 2 de la tarde diciendo de que Nabila se lo había buscado. Entonces esas son ideales de falsa libertad de expresión. Ahora, ¿cómo combatirlos desde todas las áreas? Ahí es lo difícil, esa es como la tarea, yo creo, integral. Por lo mismo, yo lo comentaba con Mónica, la necesidad de instaurar cátedras de género y también de derechos humanos, pero que sean integrales, o sea, no que sean de periodistas aparte, de no sé, médicos aparte, no, que podamos entre todos hacer un conversatorio como esto y tomarlo desde el área, por ejemplo, de la salud, desde el área desde todas las áreas. Hace poco, hace un par de meses, en Concepción, en el hospital regional, pasó también de que una mujer trans se había sentido muy humillada en su trato, porque le habían estado todo el rato tratándola con el nombre que aparecía en su carnet, haciéndole burlas, obligándola a desvestirse en un examen que no tenía que desvestirse completamente, etc. Y los medios no sabían qué cabida darle, qué enfoque darle. En ese momento, menos mal que me llamaron, que fue un medio regional, creo que fue, pero parte de Soy Chile, como para cómo abordar correctamente esta noticia, porque es una denuncia o no, ¿es una denuncia o es una opinión? ¿Es una opinión que ella se haya sentido pasada a llevar o es una noticia de que no se está respetando en tal hospital el derecho a la identidad finalmente? Entonces ahí está bien difícil el camino por ahora, y yo creo que ahí es lo fundamental de hacer como encuentros como este, por ejemplo. Ahora, respecto al tema de redes sociales o de plataformas digitales, yo creo que ahí también ya hay un consenso más o menos claro. Todos aquellos derechos que a uno se le tienen que respetar fuera de las redes sociales, se le tienen que respetar adentro, ¿sí? O sea, en las redes sociales, ¿ya? Por lo tanto, toda aquella persecución particular ante una cuenta privada o una cuenta en Facebook, grosería, es decir, todo eso debiese ser cuestionado. Yo no sé hasta qué punto tenemos herramientas normativas para poder sancionar y pesquisar al que lleva, no sé, un mes entero siguiéndote por Twitter y diciendo que uno no debería haber nacido nunca, ¿sí? Pero en el fondo uno tiene que pensar que están los mismos derechos vigentes, los derechos que funcionan offline y los derechos que funcionan online. Ahora, también hay evidencia muy reciente, no necesariamente capitalizada acá, pero sí capitalizada en México y en otros países, donde vuelve a reiterar que son las mujeres, que son las periodistas y que son las defensoras de derechos humanos las que están con mayor riesgo en términos de violencia en las redes sociales. Eso. Yo quiero saber si ustedes creen que es viable o en algún momento podría ser efectivo instalar cuotas de género dentro de medios masivos, como por ejemplo la televisión. Siempre hay muchos más hombres en un matinal, o siempre los directores del matinal es un hombre y es que se va a andar en barranco de Nabila Rifo. Sí, absolutamente. O sea, en Chile tenemos una norma
que no es obligatoria, pero que es justamente una norma para que se instalen las empresas públicas y privadas, para que se incorpore igual, o sea, todo el sistema de gestión de la empresa funcione con equidad de género hacia la igualdad de género. Entonces, los medios perfectamente lo podrían hacer. Ahora, ¿en cuánto tiempo? No lo sé. ¿Cuánto nos va a costar eso? Tampoco lo sé. Pero si en Codelco se están dando estas discusiones, es decir, cómo yo incorporo más mujeres en los puestos de toma de decisión, cómo incorporo más mujeres en la jefatura, cómo hago un análisis de todo Codelco, Chuquicamata, para saber cómo están las diferencias salariales, es decir, o sea, con mayor razón yo me podría imaginar que un medio de comunicación que tiene, digamos, un espacio menos acotado que Codelco en términos de expansión como empresa, lo pudiese hacer. Lo ha hecho Codelco, lo ha hecho Aguandina, lo han hecho laboratorios, lo han hecho supermercados, es decir, no veo por qué no. El tema es nuevamente cultural y la resistencia de quienes están en los medios, ¿sí? Y de seguir creyendo que nosotros como periodistas o como comunicadores o como productores de contenido tenemos que ser súper neutrales, súper objetivos, y que la incorporación del concepto de género nos va a quitar ese rigor profesional. Yo se los pongo así bien exagerado y bien entre comillas, pero yo creo que algo de eso hay. Ahora, tampoco es una discusión que se haya dado solo en el periodismo. Hay papers enteros desde las ciencias sociales de cómo costó que en las ciencias sociales se incorporara una perspectiva de género con enfoque de derecho para trabajar ciertas teorías o ciertos análisis. Bueno, en las escuelas de filosofía todavía no se ven filósofas mujeres, en la gran mayoría. Entonces, desde el colegio hasta la enseñanza ya superior. Pero, no sé, hay un dato que para mí es un poco decepcionante y preocupante, que en Chile se supone que alcanzaríamos la equidad de género de aquí a 137 años más. Ese es como el dato, como en base a cómo nos comportamos, cómo evolucionamos, cómo se van adoptando distintas prácticas culturales en nuestro país. Y siento que hay mucha gente que reclama, que dice, claro, quieren sancionar el acoso callejero, quieren sancionar esto otro, todo leyes, leyes, leyes. Sí, pero finalmente en este país se mueve por las leyes. O sea, no es como otros países donde tú pintaste una ciclovía y ya los vehículos saben que tienen que transitar por ahí. No, acá tienes que esperar que esté la ley, que sepa que te van a sacar un parte, para finalmente que esté el carabinero ahí en la esquina mirándote todo el rato, para poder respetar. Entonces pasa un poco también lo mismo con el tema de género, o sea, mientras no se instala el tema de la cuota de género, por ejemplo, en lo que tú señalas en los medios de comunicación, puede que no tengamos este cambio en mucho tiempo más. Hay una profesora, Verónica Aranda, que es doctora en historia, por lo que tengo entendido, que hizo clase igual un tiempo. Ella tiene su tesis doctoral es sobre las cuotas en política. Y justamente ella toma el tema antes de que se apruebe en Chile el tema de las cuotas en política, y va mostrando cómo va evolucionando esto y cómo se van instalando lentamente nuevas mujeres en el área, y también cómo se van cambiando ciertos discursos mediante esta misma ley. Entonces siento que sí debería ser necesario. Última pregunta, ¿alguien? ¿Nadie? No sabía bien cómo plantearla, pero voy a tirarla nada más. Que no sé qué opinan ustedes de que podrían decirnos, no solo como en términos de contenido del sexismo, sino además escribiendo en la forma, en cómo se presenta la imagen de la mujer en los medios, cómo se presentan ciertos tipos de cuerpo, con cierto tipo de estética, etcétera, como se nos podrían poner un poco más de eso. Yo estudio sociología, entonces no me manejo tanto en el campo, nada, en el campo como de las comunicaciones, y ustedes como en el oficio día a día, ¿cómo lo ven? La sociología y las comunicaciones van de la mano. Sí, no, claro, pero no, en términos de oficio no. Bueno, hay un concepto que yo uso mucho, que es la utilización del cuerpo de las mujeres como territorio de conquista. Y siento que eso es lo que pasa, por lo menos desde que nos ponemos a analizar la televisión, y no tan solo la televisión chilena. Yo antes de ayer, quedé súper en shock cuando vi que había una candidata a la presidencia en Rusia. Y ella no podía expresarse libremente dentro del debate porque tenía a los otros dos candidatos gritándole todo el rato que no sabía nada, que era una prostituta, que estaba loca, que era bruja, que había que quemarla, que había que... Y ella le decía al moderador, por favor, así como, detén esto. Y él decía, no, pero es que es legal, o sea, como que en ninguna parte dice que esté prohibido hacerlo. Y claro, cuando le tocaba el turno hablar a ellos, no se interrumpían entre sí. Y eso también pasa en la política y se va replicando también
en todas las esferas y tiene que ver también con cómo se cubre la política, no tan solo en Chile, en todo el mundo. Y por ejemplo, desde el ámbito más cultural, como que siempre me gusta andar dando nombres y todo, hay un investigador colombiano que se llama Andrés Caballero, que investiga, por ejemplo, el concepto cultural que tienen las Misses en Latinoamérica, las Misses de belleza, y cuáles son los estereotipos que replican en base al gobierno de turno, en base a la construcción cultural de esa época, etc. Y hace una revisión desde los 90 hasta ahora, y que es súper potente, porque también desde ese mismo imaginario es capaz de hacer un análisis completo de la sociedad actual en la que está, en la cual se desenvolvió, por ejemplo, esa candidata a concurso de belleza. Si estaban en un gobierno, por ejemplo, más conservador, en un gobierno más liberal, etc. Y de ahí, bueno, como comentarte que por lo menos para nosotras sí, el tema de cómo están representados los cuerpos femeninos en la televisión, en la prensa y en los medios, también es método de investigación y de crítica constante. Desde el medio que hace una semana puso así como observa el abdomen de Gala una semana de dar a luz, creando además cánones imposibles, creando además más cuestionamientos de las mujeres con su cuerpo, con su autoestima, etc. Siento que es otra área donde también tenemos que actuar. Ahora, claro, es un mandato para las mujeres cumplir con un cierto estereotipo, ¿sí? Pero en general, yo diría que en nuestra sociedad tenemos un tema con el otro y con la otra diferente. ¿Sí? Piensen ustedes que ayer, segunda, tercera nota con la que abren los noticiarios, es el trabajador haitiano, sí, que termina con un completo en la cara porque no había palta en el lugar. Entonces el tipo que no le sirvieron palta no hay nada mejor que tirarle el completo en la cara. Y eso tiene que ver con una profunda xenofobia. Y ese es el miedo. ¿Cómo se llama la película? Get Out, por favor, vean. Es el miedo al otro que es distinto todo el rato y que cruza temas de etnia, temas de diversidad sexual, temas de género, es decir, cruza todo eso. O sea, y eso se ve o sea, en los medios de comunicación no vemos personas ni más gordas ni muy flacas, en general vemos puras personas con el pelo claro. Tuvimos una polémica hace poco con el tema de esta necesidad de vernos muy claros y muy dorados todos y todas. ¿Qué más? Piensen ustedes lo que fue el asesinato de Daniel Zamudio. O sea, claro, hay un tema de homofobia detrás de ese crimen, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Sí? O sea, ahí es donde se instala la lógica de género. ¿Por qué? Porque es afeminado finalmente. ¿Sí? Es distinto a mí, a lo que yo pienso que tiene que ser un hombre súper masculino y súper varonil. Piensen ustedes lo que ha pasado con Andrea Ocampo, una escritora, una filósofa que es grande, y por ser grande y por ser gorda, le han dicho pero de todo, hasta que se tuvo que proteger. Se tuvo que proteger en redes, tuvo que ir a tribunales porque la sociedad no acepta. Capítulo de Merlí, Aristóteles creo que fue, también donde un profesor se enfrenta a sus alumnos y le dice ¿hasta cuándo se ríen a mi espalda? Porque soy gordo. ¿Sí? Ahora, para las más grandes, para los más grandes esto puede ser casi ya un tema resuelto, pero para todos aquellos que se están formando aún puede ser un tremendo tema. Y pensemos en los trastornos alimenticios. ¿A dónde van? ¿Quién tiene más trastornos alimenticios? Yo se los pregunto a ustedes. ¿Quiénes tienen más trastornos alimenticios? ¿La mujer o el hombre? La mujer. Gracias, Paula. Bueno, se nos acabó el tiempo y quería agradecerle a Mónica y a Karen y a todos y todas por venir. A ustedes, muchas gracias. Sí, gracias. Muy amable por la invitación.